y la colonia. En el capítulo 5, en este ensayo, en este capítulo, Octavio Paz realiza una descripción de la conformación social, económica y religiosa que existía en América antes de la llegada de los españoles, en donde sus habitantes habían sido a la vez conquistados y sometidos por los aztecas. De esta forma, indica Paz, algunos de los habitantes de estas tierras precolombinas se aliaron a Cortés en contra de los aztecas, auspiciando una de las conquistas más inesperadas y absurdas de la historia. Hecho este que dio como origen al México actual, hijo de dos conquistadores, los españoles y los aztecas, y a quien además los dioses habían abandonado. Asimismo, Paz dedica un espacio de este ensayo a reflexionar sobre el proceso del abrazo de la fe cristiana en la población indígena mexicana, así como en la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, madre de la mujer moderna mexicana, quien también se encuentra en posición de doble soledad, pues por un lado es mujer, por otro intelectual. Agradezco mucho la compañía ahí en Seguros a mi querido Vicente González, te mando un fuerte abrazo, mi Toñito en Amigos de Armando Valencia, Anhelo Gor en Periscope, Karina Medina en el Facebook de Armando Valencia, Caro, mi querida Caro, un abrazo, Enrique Hernández, mi querido Henry, un abrazote, gracias que te uniste aquí a la misiva del Chief, haciendo esta dosis de cultura un poquito más atractiva para todos ustedes. Alberto, mi querido Alberto, mi primo, por allá en Amigos de Facebook, Pilar Espinosa, mucho gusto, Diego David, mi David, por allá Davidson86, en Periscope, Imams Toma, CRESM, Obek Hernández. Los saludo a todos con mucho cariño, mucho aprecio. Ya dimos paso a el resumen de los ensayos del señor Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Son 9 ensayos y vamos a iniciar el capítulo número 6. Parece que todo va en orden, tenemos buena transmisión, estamos en Facebook, estamos en Periscope, haciendo este resumen con muchísimo cariño para todos ustedes. El capítulo 6 de la independencia de la revolución, igualmente Octavio Paz toma un capítulo del laberinto de la soledad para abarcar el proceso político vivido. Ya sabíamos que esa soledad que él tiene, esa soledad que el mexicano tiene cuando se va al otro lado o al otro lado de la frontera, como en este caso tantos connacionales que algunos de ellos ya vendrán de regreso, desde su independencia hasta el final de la Revolución Mexicana. En este sentido, Paz apunta a que la independencia mexicana, protagonizada por los caudillos mexicanos, materializada en los sacerdotes, proponía una independencia que solo se basaba en salir del yugo foráneo, sin cambiar realmente la estructura social heredada de los españoles. Ajeno a la revolución industrial vivida en Europa, el México rural no vio el nacimiento de una burguesía, sino de latifundistas que carecían de visión de modernidad. Asimismo promulgó una constitución, la del 17, que poco respondía a los intereses irrealizados de México. Una nueva máscara surge entonces el imperio mexicano y la figura del dictador latinoamericano. Por otra parte, nace la reforma de Benito Juárez. Por primera vez, Iglesia y Estado son cosas distintas. También surge la Constitución del 57, la cual para Paz trata de negar su pasado y justificar su existencia en el futuro. Así también sobrevendría la época de caudillos, circunstancia aprovechada por Estados Unidos para robar la mitad del territorio a México. Por otra parte, los indígenas también son despojados de sus tierras y México parece crecer con la máscara del progreso puesto. En este despojo y mentira, el caldo de cultivo de la Revolución Mexicana, la cual para Paz tampoco cuenta con fundamentos ideológicos con fuertes bases históricas o visión de futuro. Para este autor, sus bandos y líderes, enfrentados entre sí, devinieron en protagonizar una masacre de todos contra todos, donde fallecidos se convierten en mártires que siguen enarbolando la bandera de la revolución, que surge en la historia de este país simplemente como una palabra mágica que promete traer el cambio un día próximo. Así, esa síntesis de todo ese periodo de un poco más de 100 años en el que fuimos testigos, históricamente hablando, y por los libros que nos han legado de estos conflictos de más de 100 años, desde la independencia hasta la revolución. En el capítulo 7, la inteligencia mexicana, también Octavio Paz dedica un capítulo de su libro El laberinto de la soledad para abarcar el papel de los intelectuales en México. De esta forma, en su primera etapa, Paz señala la época postrevolucionaria y la fundación de la educación moderna, la cual pretendía rescatar la tradición igualmente. Subraya ya el proceso
por medio del cual los intelectuales comenzaron a participar de la vida política de México, en un proceso denominado inteligencia mexicana, del cual Paz destaca figuras como Jorge Cuesta, Daniel Cosío Villegas, José Gaos, Alfonso Reyes y Leopoldo Sea. No obstante, el escritor lanza su aguda opinión sobre la carencia mexicana de ideas propias o su imposibilidad de planear el futuro. Muchos de esos autores ya los hemos tratado. Acuérdense que iniciamos con el Ateneo de la Juventud de 1909, después vimos a los sabios de 1915 y hemos hablado de los notables españoles del 27, cosa que recordamos en este momento en el capítulo 7. En el capítulo 8 habla de nuestros días, de aquellos días en el que ya Paz ve otro México. Paz habla sobre las promesas incumplidas de la revolución y cómo el sistema capitalista se beneficia de una economía cuyo principal producto son las materias primas. De esta forma, las clases obreras y burguesas surgen del mismo centro de poder, dejando al margen al grueso del pueblo pobre, mientras a su vez se ve oprimida por el compás que dictan las poderosas economías dolarizadas. No obstante, Paz no ve en el socialismo de la URSS una victoria o una esperanza. Por el contrario, propone las alianzas estratégicas que pudieran establecerse entre países que compartieran las mismas problemáticas. Así, más allá del panorama un poco alentador que dibuja su análisis, pareciera sobrevivir una pequeña esperanza cuando Paz afirma que por primera vez México se encuentra a la par del mundo, estableciéndose el mexicano como contemporáneo de los hombres actuales y en camino de comenzar a pensarse. Y con el ensayo número 9, mi querida Marisa Musali, Alex Fink, Pebreta Chaos, Joim Croac, allá en Periscope, me están viendo, muchas gracias por acompañarme, mi querida Marisa. Hace mucho tiempo que no te veo, te mando un fuerte abrazo y un saludo a nuestros queridos amigos de GNP o ex GNP o de todos los amigos aseguradores que me hacen el favor de acompañar y escuchar. Hago la última entrega del ensayo de Octavio Paz, el noveno capítulo o el noveno ensayo de la dialéctica de la soledad. En este apéndice, en el último ensayo, Paz retoma el tema de la soledad y de cómo ésta se acaba con el amor, razón por la cual los individuos de una sociedad, en este caso la mexicana, tratan como de lugar de tejer relaciones de pareja y luego familiares, para saltar la infinita soledad que los acompaña, en contraste con la fuerza revolucionaria que tiene en sí el amor. Sin embargo, la soledad vuelve a ser valorada por este autor como el momento en el cual el individuo cobra conciencia de sí mismo, como primer paso, el autoconocimiento. Hasta aquí, mis queridos amigos, los voy a dejar con esta entrega del Laberinto de la Soledad. Espero que haya sido de su agrado, de su gusto, pues de completar un poquito más la cultura que ya todos tienen o recordarla. En algunos casos es interesante cómo es tan actual esta obra de 1950, cuando nuestros connacionales mexicanos van de regreso a su patria, ya no estarán tan solos, al menos tendrán su compañía con sus familias. Ojalá Dios quiera que tengan buen regreso y que podamos acogerlos como se merecen. Me despido de ustedes, su amigo Armando Valencia, deseándoles lo mejor y que no me dejen de ver el día de mañana en Personas y Bienes. Y por favor, entren a la página familiamexicoconacento.org, denme un like, por favor, y mándenme todos sus comentarios acerca de sus misivas, de sus iniciativas que quieran hacer a través de change.org. Repito, change.org, y los ayudamos a difundirlos. 5,000 firmas adicionales les garantizamos en menos de un minuto en todos sus proyectos en change.org. Solo escríbanme, por favor, en la página familiamexico.org. Hasta mañana. Los espero. Chao.